Hola a todos, aquí les comparto los spoilers del capítulo número 8, uno de 4 de Unforgotten Night basados en el libro. Picom, déjame ir primero, dijo Day en voz baja mientras estaba con Connie y Camol no muy lejos de ahí. Camol llamó a Day para concretar una cita para encontrarse frente al hotel sin pensar en que la otra parte actuaría más rápido de lo que esperaba, pero no es demasiado tarde para que Camol ayude. Deja que Day se encargue, dijo Camol en un tono plano porque confiaba en las habilidades de su ex subordinado. La mirada preparada de Camol se posó en Kim, quien era llevado al auto. Sus ojos brillaron, pero trató de reprimir sus sentimientos para que no hiciera nada que arruinara su plan. Todos dispérsense lo más silencioso posible y háganlo cuando tengan oportunidad, dijo Camol en voz baja. Y las cosas sucedieron como Camol esperaba. Cuando la persona que atrapó a Kim salió del auto para buscar a su amigo, los subordinados de Camol la atacaron de inmediato, sin que la otra se lo esperara. De hecho, a Camol le gustaría unirse a esta redada, pero Kim lo impidió porque los subordinados quieren hacer más ellos mismos. Camol se quedó quieto y miró que su propia agente había tomado el control de la situación. Camol se dirigió al auto donde estaba Kim detenido. Camol abrió la puerta del coche para sacar a Kim. Kim estaba un poco perplejo cuando vio el caos afuera, pero cuando vio a Kim inmediatamente buscó al jefe de ese grupo, pero no vio que Camol estuviera ahí, provocando que una leve indignación superficial, pero después de un rato vio a Camol caminar derecho para abrir la puerta del auto. El corazón de Kim tembló violentamente. Realmente no pensó que Camol vendría y cuando Camol se agachó en el coche para sacar a Kim, Kim se olvidó de patear el estómago de Camol porque sus manos estaban atadas. Camol retiró los pañuelos un poco. «Persona loca, ¿por qué viniste?», le gritó Kim a Camol de inmediato. Camol también negó con la cabeza lentamente y sonrió porque entendía el estado de ánimo de Kim en ese momento. «Shh, no te preocupes, Kim. Entra a ver a Brick a la habitación», dijo Camol terminando de desatar a Kim. Kim negó con la cabeza antes de entrar directamente a la habitación porque le preocupaba a Brick y Salmon. «Kim, ¿estás bien? ¿Qué pasa?», la voz de Brick sonó. Estaba abrazando a Salmon. Kim miró a Brick y a Salmon con culpa mientras se sentaba en la cama junto a Brick. «Estoy bien. Bueno, Camol trajo a alguien para que te ayude», respondió Kim. «¿Qué pasó con Day?», preguntó de inmediato. «Day está afuera con Camol. Creo que primero se van a ocupar de ellos». «Brick, ¿qué le pasa?», le preguntó Kim a Brick acariciando suavemente la cabeza de Salmon. El niño sollozaba en el pecho de Brick. Está bien, dijo para tranquilizar a Kim. Kim le dedicó una suave sonrisa. «Lo siento por poner en peligro a Brick y a Salmon», dijo Kim. «No hay necesidad de disculparte, Kim. Kim no hizo nada malo. Esa gente estaba equivocada. Si no estuviera preocupado por Salmon, hubiera ayudado a Day a pisotearlos contra el suelo», dijo Brick. Luego se volvió a consolar al sobresaltado Salmon. Un rato después entraron Day y Camol. Kim miró a Camol con enojo, pero en el fondo de su corazón estaba secretamente contento de ver a la persona venir a ayudarlo. Brick levantó las manos para saludar a Camol. Day fue directo a mirar a Brick con preocupación. «Lo siento, Day. Lo siento, Brick. Yo soy la causa de este problema», dijo Kim en voz baja antes de volverse para mirar a Camol. «Es por ti, Camol», le dijo Kim a Camol. «¿Qué hice mal?», Camol preguntó con una pequeña sonrisa. «Piensa por ti mismo», dijo Kim enojado. Hablaremos más tarde. Kim, lamento que te lastimaran así, Brick, le dijo Camol a Kim antes de disculparse con Brick. ¿Hay algo que me compense?, preguntó Brick de broma. ¿Te gustaría pedir algo? Puedes pedirlo a través de Day. Lo arreglaré por ti, respondió Camol. No pido nada. Solo no te lleves a Day a trabajar contigo, dijo en tono serio. Camol sonrió levemente. No te preocupes, no importa cuánto quiera Day de vuelta. Él definitivamente no va a ir conmigo, porque Day se preocupa demasiado por ti. Más que a nada, dijo Camol de nuevo haciendo sonreír a Brick. Day, seré el anfitrión de tu almuerzo mañana. Esta noche me gustaría dormir aquí en tu habitación, dijo Camol de nuevo preocupado que Kim se voltea abruptamente para mirar a Camol. ¿Cómo vas a dormir?, preguntó Kim de inmediato. Dormiré contigo, respondió Camol de inmediato. Sabía que esta habitación tenía 2 cuartos separados y que Kim dormía en la otra habitación. Por supuesto. ¿Estás loco? Ve a buscar otra habitación para que duermas, con Camol, dijo Kim, con el rostro enrojecido cuando vio que Brick los miraba sonriendo desde la orilla de la cama. ¿Qué? ¿No puedo dormir con mi esposo?, dijo Camol con una expresión en blanco. Esto hizo que Kim se sintiera avergonzado por la mirada de Day y Brick. Hablemos afuera. Day, dormiremos juntos. No te preocupes por mí, dijo finalmente Kim antes de salir de la habitación de Day. Camol lo siguió de cerca. Tan pronto como salieron de la habitación de Day, Kim inmediatamente se volvió para mirar a Camol. ¿Por qué viniste, Camol?, preguntó Kim con voz profunda. Shh, vamos a hablar en la habitación. Todavía estamos frente al cuarto de Day. El ruido molestará al niño, dijo Camol, dándose la vuelta y agarrando la delgada cintura de Kim, llevándolo de inmediato a la habitación contigua, sin que Kim pudiera seguir el ritmo al entrar en la habitación. Kim se sacudió para volver a mirar a Camol a los ojos. ¿Estás enojado conmigo otra vez?
Me dijiste que si quería hablar, hablaremos cara a cara, estoy aquí. Camol respondió y se sentó en la cama de una manera relajada. No estoy enojado contigo por eso, dijo King con voz severa. Entonces, ¿por qué estás enojado? Preguntó Camol. Lo sabes, sabías que estas cosas podrían pasar, y todavía me enviaste con Day. Incluso casi hago que el sobrino de Dake Brick se haga lastimado. ¿No lo ves? Dijo King con voz profunda. Lo siento, no pensé que nadie más haya pensado en atacarme últimamente, dijo Camol sin rodeos, porque al principio solo pensé en Chen, no pensó en que Danai usaría ese momento para atacarlo en secreto a través de King.